Hola, muy buenas noches. Nos complace el tenerlos aquí con esta conferencia súper importante para saber qué áreas aborda la criminología y en esta conferencia de ¿para qué estudiar criminología? Con el doctorante Cristian Antonio Reyes Hidalgo y me voy a permitir leer un poco de su currículum, de su extenso currículum y pues el saber que tenemos a alguien tan preparado en diversas áreas, cual pues nos va a ayudar a resolver algunas dudas que podemos tener al respecto y me permito en leer su síntesis curricular. Cristian Antonio Alejandro Reyes Hidalgo. Es especialista en criminología, estudios de las violencias, temas internacionales de criminalidad transnacional, análisis de contexto, derechos humanos y mecanismos alternos para la resolución de controversias. Es interesado en las ciencias políticas, las políticas públicas y tecnologías de la información, consultor y capacitador y docente. Actualmente está cursando su doctorado en Administración Pública en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Cuenta con una maestría en Derecho Penal y Criminología. Cursó una licenciatura en Criminología y otra licenciatura en Psicología. Cuenta con diversos diplomados en materia de derechos humanos y otras áreas de políticas públicas y de gobierno. Ha sido ponente y tallerista en al menos 100 eventos nacionales e internacionales en diversos foros, además que ha participado en la organización y coordinación de diversas actividades académicas y sociales, y ha sido profesor de más de una veintena de universidades, por ejemplo, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la licenciatura en Criminología de 2014 a 2017. Dentro de la actividad política, participó como secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Municipal de Puebla de 2014 a 2016 en el Movimiento Regeneración Nacional. En la actividad dentro de las organizaciones de la sociedad civil, ha participado como consultor y brigadista desde el 2007. Dentro de la administración pública, ha fungido como un investigador criminológico especializado en la primera unidad de análisis y contexto de México, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Fue asesor de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Cabildo de Puebla para la creación de políticas públicas en las comisiones de Seguridad Ciudadana, Género y Derechos Humanos, Gobernación. Del 2018 al 2021 fue delegado en Puebla en la Secretaría de Gobernación y fungió como jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento Político y Social de la Secretaría de Gobernación. Ha sido asesor legislativo externo en el Congreso de Puebla y actualmente es consejero electo por el Honorable Congreso del Estado de Puebla para formar parte del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla y también es director de proyectos educativos en Eureka Académica. Pues nos complace el tener este ponente y pues el espacio es tuyo, Cristian. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad agradezco muchísimo la presentación que acaba de leer Melissa. Ella es una excelente ponente en temas que tienen que ver con temas de criminología y bueno, también forma parte del equipo de Eureka. Yo te agradezco muchísimo, Melissa. Me gustaría decir que en algún momento fuiste mi alumna precisamente en la UAP y es un gusto que también te encuentres con nosotros. Bien, pues me gustaría comenzar platicándoles que esta conferencia en realidad fue algo más, como de una manera más espontánea, no fue algo que estuviera anticipado, no fue algo planeado. Yo simplemente a través de unos grupos de Facebook, de criminología criminalística y de cosas forenses, me parece si se llama así, yo publiqué una serie de preguntas sobre la criminología, ¿no? Y créanme que hubo muchísimas reacciones. A mí me sorprendió muchísimo las reacciones que hubo, diversas. Por ejemplo, escribieron pues en un foro más de 333 comentarios y en otro foro escribieron pues, igual más de 200 y tantos comentarios y muchas reacciones por lo que yo pregunté, ¿no? Y sobre todo que nosotros dentro del ámbito de la criminología nos hemos encontrado o nos hemos atravesado en estos años o ahora que ustedes están estudiando
para que quienes sean estudiantes, con una serie de circunstancias bastante lamentables que tienen que ver con la problemática para poder encontrar algún espacio laboral, la problemática para que nos puedan reconocer nuestra propia licenciatura, la problemática en las universidades que quienes te imparten no son criminólogos. Imagínense ustedes en una facultad o en una escuela de criminología que el 85% de los docentes son psicólogos, son abogados, y una serie de circunstancias que hacen un poquito complicada la cuestión del poderte formar como criminólogo. Entonces, créanme que es un reto, ¿no? Entonces, yo le agradezco mucho a los miembros o a los propietarios de estos dos grupos en concreto, porque dejaron que pues, se publicara y que sobre todo que comentaran, que hubo, les decía, muchas reacciones. Y a mí lo que me llamó muchísimo la atención fue el hecho de lo que decían en estos foros, ¿no? Ellos explicaban cómo en diferentes momentos todos los que estuvieron publicando, les digo que eran miles de reacciones, cómo todos decían el por qué era sumamente difícil tomar la decisión para cursar criminología, para seguir cursando criminología ya que están adentro, y sobre todo este miedo al sentido de la laboral. Bueno, vamos a regresar un poquito a la diapositiva que les había puesto acá. Creo que esto ustedes lo han visto constantemente, ¿no? Que criminología en el ranking de las carreras en México se encuentra dentro de las peores pagadas. Y esto tiene una explicación, tiene mucho sentido, pero también yo quiero que ustedes chequen cómo esto también se puede revertir. Es decir, no es una condición de por vida para la ciencia criminológica, pero hay que trabajar mucho. Vamos a explicar cada una de las partes y vamos a entender por qué. No se asusten tampoco el que ustedes vean a la criminología en ese sentido, y que incluso cuando ya son egresados empiezan a darse cuenta sobre el mercado laboral, se encuentran en una precarización profunda de la propia ciencia criminológica, con salarios, honestamente, y lo digo con todo respeto, porque es un perfil profesional, pero con salarios de hambre, ¿no? Salarios incluso de 6,000 pesos al mes por tener un puesto en alguna empresa donde precisamente tú ya tienes una formación universitaria. Entonces, todas estas frustraciones, todos estos ambientes, todas estas cuestiones han precarizado la condición criminológica. O la otra parte, no sé si ustedes en algún momento se han puesto a analizar cuántas universidades en México, a partir particularmente de los años del 2000, comienzan a surgir con esta oferta académica y con diferentes nombres: criminalística, ciencias forenses, estudios criminovictimales, criminología, o cualquier tipo de nombre, ciencias penales, el nombre que sea, pero que tiene como objetivo principal intervenir en los procesos de violencia y de criminalidad. La oferta ha sido demasiado amplia. Las universidades que empezaron particularmente con esto fueron universidades privadas, claro, no olvidando el esfuerzo de la UNAM, y precisamente con el primer criminólogo que se reconoce como Alfonso Quirós Cuarón, pero a partir del año 2000 se creó un boom, independientemente de las series de CSI, de Criminal Minds, no importa eso, pero se hizo un boom por la violencia que se vive en México y en América Latina particularmente, pero también por este mercado, por esta necesidad que se comenzó a generar. Las universidades comenzaron a ofertar esta perspectiva desde diferentes enfoques, y créanme que es exponencial el número de universidades que ofertan esta carrera. A la par, cuando algo se expande de una manera tan profunda como tantas universidades que ofertan esta matrícula o esa matrícula similar, evidentemente, pues la necesidad que se genera en cuanto a los egresados para encontrar trabajo es demasiado grande. Y más cuando se comenzó a sustentar la carrera en México con una visión o dos visiones en particular. La visión de poder trabajar en una fiscalía y la visión de poder trabajar en un centro penitenciario o un centro de reinserción social ahora. Entonces, imagínense ustedes, tantas universidades en Puebla, hay más de 120 universidades que ofertan esta carrera. Imagínense ustedes,
a otras partes de la República. Y esto trae consigo que al momento de haber egresados, pues claro que va a haber problemáticas para poderte instalar en algún ámbito de trabajo si la visión únicamente es el sistema penitenciario o la visión es las fiscalías, ¿no? Como peritos. Entonces, la formación que se le ha dado al ámbito de la criminología ha sido esa. Claro que ha habido modificaciones en los últimos 10 años, 5 años, para tratar de reestructurar las currículas de las carreras o de las universidades respecto a estas carreras que ofertan, pero esto pues evidentemente no ha mejorado y no ha pues dado otras condiciones distintas. Y por eso, precisamente, al haber tantos egresados y egresadas de las carreras de criminología o similares, pues no se sabe en qué momento se pueden insertar en el mercado laboral y evidentemente pues tampoco los que reclutan a personal en las empresas públicas o privadas tampoco tienen el conocimiento de lo que es la criminología y evidentemente solamente se quedaron en el ámbito de que la criminología se trabaja en centros penitenciarios o en fiscalías. Entonces imagínense, gran problema, se genera un cuello de botella y bueno, hay una precarización profunda, tanto en el sector privado como en el sector público. Pero hoy precisamente, en razón de estos comentarios que yo vi, que fueron demasiado interesantes, me puedo dar cuenta que hay un desconocimiento de los alumnos que egresan o que cursan criminología, precisamente porque en sus universidades, no hay, en muchas universidades, no digo en todas, pero sí en muchas universidades, no hay una seriedad respecto a la formación del propio criminólogo. Por lo tanto, al momento de que se van formando, se generan con esa visión y al momento de que egresan, no saben a dónde correr. Y llega una serie de frustraciones, una serie de fenómenos que hacen que el criminólogo o la criminóloga pues ya deserten y busquen otras fuentes laborales o simplemente ya no sigan con su intención de poder trabajar en esto. Entonces vamos a conocer varias cosas hoy. Yo les quiero decir que es una plática únicamente de 1 hora. Si hay cosas que van a quedar pendientes, pues eso les voy a decir qué va a pasar con ello. Pero miren, quiero que vean estos comentarios. A mí me llaman muchísimo la atención los comentarios. Algunos son misóginos, en los cuales señalan que la criminología está únicamente en un ámbito, pues les decía, de situaciones penitenciarias, en un ámbito de fiscalía, hasta en un ámbito de que no puedes cursar esto porque eres mujer, no puedes cursar esto porque no vas a encontrar trabajo, no puedes cursar eso porque esto no te va a dar para comer, no puedes cursar esto porque no hay trabajo. Y una serie de comentarios de manera sistemática que se engloban precisamente en ese tipo de perspectivas. Nada más chequen ustedes algunos de ellos, yo creo que son bastante impactantes y esto es como se forman los criminólogos, ¿ok? Ahí hay algunos. Digo, las reacciones fueron diversas, pero dentro de estas reacciones la constante es la precarización laboral, la ausencia laboral o la baja oferta para poderte postular en algún tipo de ambiente laboral distinto. Entonces, ahí sí me gustaría que checaran esto. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la criminología? ¿No? ¿Qué es la criminología y sobre todo, qué oferta la criminología rompiendo este sesgo que nos han hecho creer que solamente está inmersa en 2 ámbitos? Yo en esta experiencia como docente, ya casi 14 años de docente también, me he dado cuenta que en los planes de estudio siguen siendo con una visión positivista, siguen enseñando la doctrina del Lombroso, siguen generando una visión reduccionista o etiológica respecto al estudio de la criminalidad, a la formación del criminólogo, y no hay una ruptura acerca de un paradigma distinto. Yo por eso les pregunto, ¿qué es la criminología? ¿A alguno le gustaría o a alguna le gustaría participar o comentar? ¿Qué es la criminología? ¿O qué les han enseñado que es? ¿Nadie? Bueno,
no se preocupen, ahorita precisamente una de las intenciones es que analicemos esto, ¿no? Miren, hay diferentes perspectivas, hay diferentes escuelas, pero evidentemente quiero que ustedes analicen que en los últimos años, y si ustedes ya están viendo estas formas distintas que rompen precisamente con esta visión lombrosiana o reduccionista, se van a encontrar con que la criminología es una ciencia que está en consolidación, que está en crecimiento y que se encuentra en la etapa de ramificarse en la construcción para la intervención de diferentes fenómenos conductuales, sociales, de diferentes fenómenos individuales o macroestructurales para su estudio y para su intervención. Por eso hay una serie de postulados que yo creo que no están tan nuevos y ahorita vamos a ver por qué, que intentan explicar a la criminología desde una ramificación, es decir, que se hable de criminologías específicas o especializadas, con lo cual yo discrepo, pero ahorita vamos a ver por qué. De tal forma, como lo pongo ahí, hay una forma o un estudio dentro del marco teórico de la criminología, que es la parte especial y la parte general. Y hablar precisamente de diferentes perspectivas criminológicas, podemos entender que ya no es únicamente comprender o analizar el sujeto, sino es entender las diferentes capas, los diferentes estratos, los diferentes contextos, los diferentes procesos históricos que llevan a las sociedades a relacionarse con la conducta delictiva, con la violencia, que llegan a entender al fenómeno de la criminalidad y la violencia ya no como un fenómeno individual o reducido de sujetos atávicos, como lo enseñaba la escuela lombrosiana, sino entender que existen diferentes perspectivas y sobre todo que no solamente la criminología va a intervenir en ámbitos, como lo hemos dicho ahorita, penitenciarios, o en ámbitos de la Comisión de Delitos para su investigación, sino que es mucho más amplio. Les comentaba precisamente, y voy a saltarme esta diapositiva, porque sí me gustaría que lo leyéramos, pero ahorita no sería tanto. Esta visión de especializadas o específicas, pues precisamente no es tan nueva. Y tan no es nueva que es señalada en un libro, pues yo creo que todos los que hemos estado inmersos en estos temas lo hemos leído, o por lo menos lo hemos ojeado, que es el libro de Quirós Cuadrón de Medicina Forense. Todo mundo, o un grupo de investigadores sociales, como que se pelean por saber quién se posiciona para innovar y decir que son los inventores o los creadores de las especialidades en el marco criminológico. Pero precisamente eso yo creo que es un error de conocimiento, porque Jean Pinatel ha escrito hace muchos años que esta frase que a mí me parece sumamente interesante: la criminología es la ciencia que tiene por objeto especialmente coordinar, confrontar y comparar los resultados obtenidos por las ciencias criminológicas o las criminologías especializadas para lograr una exposición sistemática. Es decir, no se encontró el hilo negro, lo único que se está haciendo es entender que, como cualquier ciencia, la criminología debe tener diferentes ramificaciones, es decir, diferentes perspectivas de análisis, de estudio, desde una manera general a una manera específica, a lo que conocemos en otras ciencias como las ramas, ¿no? Entonces, yo le llamo, simplemente no especializadas, no específicas, le llamo las ramas de la criminología. Fíjense, yo comentaban en la lectura de mi síntesis curricular que estudié también psicología. Y en psicología, aquí esta flor me parece muy ilustrativa, donde te explica lo que es la criminología de una manera general y cómo la criminología se relaciona de forma interdisciplinaria o transdisciplinaria con diversas ciencias o disciplinas para poder intervenir en problemas específicos. Por ejemplo, algo que nos atañe o se relaciona con la criminología, si lo ven en la parte de arriba, la ley, la justicia, la criminología, la psicología,
que ahí dice psicología y ley, que tendría que ser psicología jurídica, en realidad la psicología forense, pero todo parte de un mismo sentido y todo se relaciona. Por ejemplo, cuando hablamos de psicología forense, saber que es importante dentro de la psicología conocer, por ejemplo, las teorías de la personalidad, ¿no? O entender las bases biológicas de la conducta, o entender de neuropsicología, o entender de neuropsicología, cuando hablas de la inducción de sujetos a estados alterados de conciencia y la comisión de delitos. Es decir, hay una correlación entre ciencias aplicadas y las propias especializaciones de la psicología, en este caso. Ahorita yo simplemente lo hago como de forma de analogía para compararlo y que ustedes se den cuenta cómo cuando entremos al campo de las ramas de la criminología nos vamos a dar cuenta cómo precisamente cada rama va a intervenir. Ahí mismo, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en psicología, hay una cuestión que tiene que ver con la psicología de las organizaciones, ¿no? La psicología que tiene que ver con el campo laboral, industrial, aunque se va a conocer como psicología laboral, ¿no? Y que es un campo interesante, que se aplica mucho en el ramo, pues, más del sector privado, pero también se ocupa dentro de las instituciones públicas, por ejemplo, cuando vas a reclutar o en los propios procesos de exámenes de control de confianza para poder ingresar a corporaciones policiales o de investigación o áreas donde se privilegia información. También el psicólogo o también el criminólogo, trasladándolo al sentido de la psicología corporativa, podría también ser un filtro para evitar que sujetos que no tengan o no cumplan criterios puntuales para un puesto, para el propio análisis de puestos que se pueda hacer, no genere conflictos, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo la propia psicología creció muy similar a lo que ahora lo ocurre en la criminología y cómo no se ha hecho un estudio complementario precisamente de sus ramas, ¿no? Entonces, a ver, fíjense todo lo que ahorita se habla ya en un sentido de vanguardia de estas ramas de la criminología, que les digo, se llama criminologías especializadas específicas, pero en realidad son ramas dentro del campo de la criminología. Y se van a dar cuenta que están, pues, criminología penitenciaria, criminología vial, no se confunda con hechos de tránsito terrestre, no se confunda con criminalística, criminología vial, por ejemplo, que tiene que ver con las cuestiones de la motivación, el sentido, y que se relaciona con las cuestiones de la siniestralidad, la intención, la motivación. O sea, estamos hablando de algo específico, algo particular, ¿no? Tenemos el campo de la neurocriminología, tenemos, por ejemplo, la criminología forense, la criminología legislativa, que ese es un campo muy interesante, que está totalmente descuidado, considero yo, y casualmente, y he sido asesor legislativo precisamente, me doy cuenta que en las cámaras de diputados o en el Senado de la República hay una carencia absoluta de criminólogos y es precisamente ahí donde se tejen las directrices que se van a aplicar para que se hagan leyes en materia de seguridad, que se van a aplicar ahí, digamos, modificaciones a los códigos, modificaciones a los reglamentos que impactan a los ámbitos de seguridad, de control de la violencia, de prevención del delito, y hay una carencia absoluta de criminólogos. Por lo tanto, imagínense qué nos podemos esperar cuando no especialistas en áreas específicas en el entorno legislativo crean leyes. Los diputados en realidad creo que son gestores y que tienen asesores, y los asesores deben ser especialistas en las áreas, y que cuando se generan temas especializados de visiones que tengan que ver con estas cuestiones de la generación o creación de leyes, imagínense ustedes la necesidad que hay en cuanto a la criminología para hacer leyes realmente que impacten para la disminución de la violencia, para la intervención, para las políticas públicas en materia de seguridad o cualquier cosa que se relacione con la violencia, el delito. Tenemos también esta parte de la política criminológica, que también se relaciona ampliamente con la criminología legislativa. Son pocos los criminólogos que están en este campo. Ustedes conocerán al maestro Héctor Verduzco, que fue diputado de Nuevo León, criminólogo, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León,
Y él ha empujado esta perspectiva interesantemente, ¿no? Esta cuestión de la criminología legislativa, aparte de temas educativos, o temas educativos llevados al campo legislativo, y créanme que eso es interesante. En el sentido, por ejemplo, de las instituciones públicas, si ustedes checan los perfiles laborales de las diferentes instituciones públicas, se van a encontrar que no, o en excepcionales casos, la criminología es invocada en el análisis de puestos para ofertar posibilidades laborales a quienes egresan. En cualquier dependencia, a excepción, por ejemplo, de la policía o a excepción de las fiscalías o a cuestiones que tengan que ver con consejos de seguridad, a lo mejor sí te encuentras el perfil criminológico como un tipo de escaparate, pero en ámbitos donde pudiera estar el criminólogo o la criminóloga, no hay un perfil, no hay análisis de puesto. Por ejemplo, ¿cuál es? Secretaría de Gobernación, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es? Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, ¿cuál? Que tenga que ver con todo el ámbito de la prevención en materia, se me ocurre, legislativa, ¿no? No hay en los puestos ofertados esta construcción del criminólogo. Y eso no corresponde a los reclutadores, corresponde al propio impulso que como profesionales de esta rama, o de esta ciencia, perdón, nosotros podamos hacer. También la criminología está inmersa dentro de estas ramas en la parte de la resolución de controversias y la consejería. Y ahí se van a encontrar un buen de ámbitos, por ejemplo, el Poder Judicial. Se van a encontrar, por ejemplo, yo fui delegado de gobernación y es la resolución de controversias en ámbitos vecinales, en ámbitos comunitarios. El trabajo, por ejemplo, con organizaciones políticas, el trabajo con organizaciones ambulantes, el trabajo con organizaciones de lucha social para evitar el conflicto y resolver cuestiones que se dan en los municipios, en los estados, en la federación, y evitemos que esos conflictos que no son resueltos no terminen en crisis de gobernabilidad. En ese sentido, el criminólogo tendría mucho que hacer, por ejemplo, en las secretarías de gobernación. Por lo tanto, no solamente es, por ejemplo, en el Poder Judicial, ¿no?, para la mediación o la intervención en la resolución de controversias, sino también en diferentes dependencias donde el conflicto se haga manifiesto y se ve como parte de las relaciones humanas. No olviden este punto, que yo creo que es medular, que el criminólogo tiene que estar precisamente donde se dé el conflicto en las relaciones humanas, o donde se pueda intervenir para que no se presente el conflicto o las controversias dentro este devenir y relación entre seres humanos, ¿no? Y si se presenta, pues intervenirlo, ¿no? También está la criminología educativa, una de las ramas de la criminología, que, bueno, yo creo que es importante hablar de esto. No veo criminólogos en las universidades trabajando no de manera académica, sino intervención en los procesos de formación de los propios alumnos de cualquier carrera, o de las primarias, o de los kinders, o de los jardines de niños, o de las secundarias, o de los bachilleratos, porque precisamente la cultura de la prevención hará que se pueda modelar la conducta de los sujetos que pueden llegar a generar transgresión a las normas. Imagínense que se privilegie la formación de los alumnos desde el jardín de niños hasta la preparatoria, hasta la universidad, esta visión de la cultura de la paz, esta visión de intentar la resolución de controversias por medios pacíficos, ¿no? Imagínense la labor que podría hacer el criminólogo o la criminóloga en estos ámbitos laborales, en estos ámbitos sí laborales y educativos, ¿no? Ahí hay una ausencia criminológica. También la criminología policial. Fíjense que hay un fenómeno bien interesante que se ha dado y creo que es una posibilidad para la mejora sustancial. Al momento que yo les decía, cuando iniciamos esta charla, empieza a haber un buen de egresados que se frustran porque hay un cuello de botella y no pueden ingresar a diferentes lugares laborales. ¿Y qué se puede relacionar o qué visión se puede tener que se relacione con la criminología si no es en el sistema penitenciario y si no es en el sistema que tiene que ver con la procuración de justicia, ¿no? En la investigación o en las cuestiones periciales? Pues la policía. De tal forma que nosotros en México hemos tenido en un proceso histórico
la precarización de las policías y nos hemos dado cuenta, y se sabe, que el que ha sido policía desde hace 20, 30, 40 años, a lo mejor habrá excepciones, pero muchos de ellos son policías porque no tuvieron otra alternativa. Cuando llegan los egresados ya con un nivel de especialización y se dan cuenta que las policías tienen la posibilidad de poder ejercer y que hay mucho que hacer y que sobre todo hay un atraso, un rezago en la formación policial, esto ha generado un fenómeno de que las propias policías se vayan especializando independientemente de la formación en la academia, porque ya vienen formados. Lo único que hacen es un proceso de reforzar la visión policial y la especialización. Llegará el momento, y esto ha ocurrido, que muchos egresados comienzan a caer en corporaciones policiales en el ámbito estatal, federal o municipal, y comienzan a tener un proceso de formación distinto. Comienzan a ser muchas más sólidas las policías. Hay otro enfoque. Entonces, yo veo, y esto lo sé porque he sido capacitador de policías, me doy cuenta que está el policía que no le quedó de otra, pero ya tengo muchos años, y está el nuevo policía. El que a lo mejor quiso otra fuente laboral, pero llegó a esta, sin embargo ya tiene un conocimiento y una visión distinta. Va a llegar el momento en que las policías, el único personal que acepten sea personal con una formación que se relacione con las ciencias forenses, periciales o con la criminología, y estén gente profesional. Ya no únicamente sea el deseo del servicio profesional de carrera, sino ya realmente lleguen gente o alumnos, o más bien egresados, ya formados en ámbitos criminológicos o de investigación. Yo creo que es un punto interesante. Por eso, muchos de los que fueron mis alumnos o muchas personas que han egresado de criminología están en las policías y dicen, es que no me quedo de otra, pero créanme que ya tienen una visión y tienen la oportunidad de generar un servicio profesional de carrera y que creen en algún momento ser los mandos dentro de las policías, sean quienes asuman el control de las propias policías para evitar las malas prácticas históricas y lamentables que han tenido diferentes corporaciones policiales. Yo creo que es un ámbito sumamente interesante. Por otra parte, pues tenemos la criminología cultural, tenemos la criminología positiva y para la construcción de la paz, que hay quienes se especializan en estos ámbitos, la criminología militar, la criminología analítica, la criminología clínica, que se usa mucho en el ámbito penitenciario, la criminología académica, que eso ocurre actualmente. Y yo también quisiera decir algo, miren, desafortunadamente hemos vivido un proceso en México de reciclar las malas prácticas o las malas costumbres de manera histórica. Al momento que también hay un número de egresados en las diferentes carreras relacionadas con el ámbito criminológico, ya no solamente es en el sentido del cuello de botella en el sistema penitenciario o en las fiscalías o en las procuradurías, sino ahora van o desembocan en la cuestión policial, que lo veo positivo como lo comenté, pero también se van al ámbito académico, es decir, comenzar a dar clases desde que egreses. Y clases para formar nuevos criminólogos que van a aspirar a tener puestos que en muchas de las ocasiones los propios egresados que dan clases no los han tenido. Y sobre todo que ha habido una precarización del propio perfil y no hay la incorporación de nuevos paradigmas criminológicos para formar precisamente nuevas personas en el sentido de una práctica distinta. Ya no es tanto el problema que no hayan estudiado o no hayan trabajado en un ámbito criminológico, sino reciclar los mismos discursos que van de los años 50, 60, 70 o de la época lorrosiana. La criminología académica es válida, es interesante, es formativa. Yo creo que no puede descartarse del ámbito de la construcción del criminólogo, pero tiene que ser una labor sumamente seria. Quienes forman personas deben tener precisamente toda una serie de instrumentos cognitivos, intelectuales, experienciales, para poder formar nuevos criminólogos, para poder formar nuevas criminólogas. De lo contrario, se reciclan prácticas. Está interesante esta parte, pero no me voy a quedar mucho acá.
Criminología de género, yo creo que también es un tema sumamente interesante, que también se relaciona mucho con la cuestión de la criminología crítica, una perspectiva criminológica demasiado maltratada, demasiado ninguneada, pero demasiado transformadora, si realmente se asumiera el rol de la criminología para la transformación. La criminología mediática, que bueno, es un tema también profundo que tiene que ver con el análisis del poder que tiene que ver con las partes mediáticas, con los medios de comunicación, con quienes controlan, ejercen el poder mediático, y cómo se pueden dar campañas de manipulación, campañas de control social a través de los medios masivos de comunicación. Interesante, no voy a abordar mucho en todas, pero yo quiero que ustedes se den cuenta que existen. ¿Y por qué las pongo? Con el objetivo de que entiendan que esas ramas de la criminología son perspectivas no únicamente de estudio, sino perspectivas de aplicación en la realidad, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y rompen precisamente el sesgo de una perspectiva pues penitenciaria o dentro de las fiscalías en la Procuración de Justicia. Se dan cuenta, es mucho más amplio. Tenemos la criminología teológica, la criminología ambiental, la criminología corporativa, que ha tenido un boom en los últimos al menos 5 años, interesante, la criminología comparada, la criminología del desarrollo y muchas fuentes criminológicas. Si recuerdan la flor que vimos ahorita de la psicología, se van a dar cuenta que estas ramas lo que harán, sí, es intervenir en fenómenos en particular para no entender a la criminología como una ciencia general, sino una ciencia aplicada a cuestiones específicas. Hasta acá, ¿alguien le gustaría dar o tener algún comentario en particular? Hay una manita, permítanme un segundo. Hay una manita alzada. Quien no lo puedo ver, pero quien quiera opinar lo puede hacer sin ningún problema. Está el micrófono abierto. ¿Nadie? ¿Sí me escucha? Listo, sí. Buenas tardes, doctor. Buenas Primero, tardes. es un honor y el hecho de que me hayan aceptado en esta clase. Yo estuve en el Senado 5 legislaturas y precisamente como usted lo nombra, ¿no? No hay criminólogos. Yo estuve con senadores que eran senadores, no como los de ahorita, impuestos sin conocimiento. Yo creo que deberían de obligarlos a ver feminicidios, ver las escenas, ver cómo se hace un peritaje, ver cómo se levanta un cuerpo, ver cómo se hace una necropsia, ver todo lo que conlleva y ver el sufrimiento de simplemente desde que uno llega como porque yo fui policía también judicial de la vieja escuela, ahorita es policía de investigación. Entonces, sí hace mucha falta todo esto que usted menciona en todos los ámbitos, porque ahorita tengo a mi bebé en la escuela y también hace falta criminólogos que se dirijan a los maestros por el bullying que hay, porque se les debe dar unas clases especiales a los maestros de cómo dirigirse a niños, problemas que molestan a niños que sí estudian. Estamos hablando de una carencia total en esta materia, que es súper importante y que pues ahora yo quisiera retomarla y ser pues vaya criminalista, pero hay tantas ramas como usted lo menciona, porque a mí lo que me pega es el género y el daño que están sufriendo los niños, ¿no? Pero Claro. Habla criminología y se expande así como muchas raíces del árbol, ¿no? Son muchas cosas que se tienen que ver, pero sí tendrían que quedarse en la cámara alta, en la cámara baja, bueno, la cámara baja no, porque ya hay cualquier diputado, pero por lo menos en la cámara alta para que tengan noción de qué es lo que se vive, qué es lo que se ve cuando se llega a una escena, cómo se realizan los peritajes, qué indicios, que a veces incluso no levantan indicios como deben de ser. Entonces, esto es de verdad una ofensa cuando sacan algún
algún comentario, sobre todo el señor que está representando al país, sin conocimiento alguno. Es una ofensa, de verdad, que nos minimicen a las mujeres, que minimicen faltas de medicamentos, que minimicen faltas para hacer un peritaje, que minimicen tantos artículos que antes habían, y que ahora no lo hay. Ahora se burlan para sacar una huella dactilar, o sea, antes había elementos, ahora no, pues, a ver, pues usa carbón y cinta canela, ¿no? Dices, Bien, bueno. me gustaría agradecerte mucho el comentario. También me gustaría hacer una particularidad respecto, por ejemplo, al ámbito legislativo. A mí me tocó una experiencia que yo creo que fue formadora, en que en algún momento algún grupo legislativo, no voy a decir cuál, no es el caso, señalaba, por ejemplo, el aumento de la pena para el delito de estupro. Aumentar la pena hasta 30 años de prisión. Y yo hice un planteamiento en el momento en el cual dije, es totalmente una aberración jurídica. Ejemplo, ¿qué pasa si el menor tiene 17 y el mayor de edad tiene 18? Y hay una cuestión donde se señala o se denuncia estupro. El hecho de legislar es algo muy serio, es algo que debe de darse desde una perspectiva científica, no únicamente desde un populismo punitivo o un populismo tanto punitivo de izquierda o de derecha, sino debe entender bien la problemática contextual, las cuestiones, por ejemplo, de usos y costumbres, los derechos humanos, debe de tener un andamiaje completo para intervenir y para generar leyes. Creo que se ha trabajado en diferentes legislaturas, diferentes perspectivas, pero sí, el criminólogo está totalmente ausente en ese ámbito. Yo te agradezco mucho la participación, ahorita seguimos, pueden seguir comentando, más adelante se va a abrir una sesión de preguntas y respuestas al final, ya no nos queda tanto tiempo, pero quiero que ustedes también participen, ¿no? Y que se den cuenta cómo se abre el abanico cuando entendemos a la criminología más allá de un ámbito reducido. Bien, aquí yo podría hacer un análisis conceptual y cabría mucho la pena, sería muy interesante hacer un análisis conceptual, pero darse cuenta que la criminología ha tenido diferentes procesos evolutivos y se entiende, es normal, cualquier ciencia, cualquier tipo de proceso histórico te indica que algo es inmaduro o algo va madurando o algo ya maduro. No es algo extraño, ¿no? En la criminología no podemos señalar que lo que hizo Lombroso o lo que hicieron otros está mal porque en su tiempo sirvió, en su tiempo fue válido, en su tiempo trató de explicar fenómenos, pero esos tiempos ya no son los de ahora. Esos paradigmas tienen que ser sustituidos a una nueva perspectiva, a una nueva visión. Entonces, en esta cuestión criminológica, también, fíjense, me ha tocado, y es muy lamentable lo que voy a decir en este momento, me ha tocado escuchar a recién egresados de universidades o maestrantes, es decir, alumnos que están cursando criminología o criminalística o a cualquier área o ciencia similar o afín en maestrías, sí lograr distinguir entre criminalística y criminología. Imagínense ustedes, yo lo podría entender en alumnos que están en primero de la carrera, pero no lo podría entender en personas que llevan 1 o 2 años en un posgrado. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido cuando migran simplemente de la licenciatura a la maestría, pero a lo mejor sí estás en una escuela que te haga tener un mejor perfil, que tenga profesionales, que tenga gente formada en criminología, a lo mejor esos malos hábitos los comienzas a romper e incorporas un nuevo lenguaje, pero si la escuela realmente oferta un programa serio. Imagínense ustedes, donde en estas cientos o miles de universidades que ofertan en México estas carreras, únicamente es reciclar a los formadores que no están bien formados para formar nuevos especialistas, pues claro que va a ser un fenómeno cíclico
en el cual la carrera no pueda despuntar y evidentemente esto traiga una falta de seriedad y en ningún campo laboral puedan ver al criminólogo como algo que sirve, como algo que funciona, como algo que es necesario. De nosotros depende generar la necesidad en la sociedad. La necesidad está ahí, en la realidad, en la violencia, en la criminalidad, en los conflictos sociales. La necesidad está generada desde hace muchos años. Llevamos al menos 20 años con un proceso de violencia a la alza. Llevamos 20 años en que la violencia ha tenido picos demasiado poderosos de todo tipo de delitos, de todo tipo de conflictos, y ahí está la necesidad. Pero lo que no está formado de manera seria son los criminólogos por culpa de las instituciones que ofertan sin entender que quien tiene que dar criminología tiene que ser un criminólogo, no alguien que no estudió criminología. Por tanto, si nos vamos a una cuestión pues, de etimología, nos vamos a dar cuenta que de manera sencilla, pues criminólogo deriva del latinismo criminis, y que significa delito o crimen, y que la palabra pues, griega logos significa pues, estudio o tratado, ¿no? Entonces, pero eso no nos da ya para entender en la actualidad lo que es criminología. Ahora, si se dan cuenta, este proceso ha sido largo, hay muchísimos personajes que han intentado, pues claro, que dar su granito de arena, y sobre todo estamos hablando de ciencias sociales y humanidades, por lo tanto la perspectiva, pues para hacer algo, un concepto, dejarlo como inamovible, es imposible, por la propia dinámica que les digo, dentro de los procesos históricos, y esto miren, ¿a qué da? Entonces, se han hecho realmente criminología. ¿Es realmente criminología lo que nos han enseñado? ¿Es realmente criminología lo que se aplica en las instituciones donde se permite hacer criminología? Es importante hacernos este cuestionamiento. Ahí hay el concepto que se repite constantemente, es este, ¿no? Que la ciencia, que es una ciencia sintética, causal, explicativa, natural, de las conductas desviadas o antisociales, pero es un concepto que debe de ya romperse para entender una nueva perspectiva dentro del campo de la criminología, si no evidentemente seguiremos reciclando procesos. Entonces aquí tenemos, ya no me va a dar tiempo de explicar cada una de estas cosas, pero sí que se sepa que hay nuevas formas de entender la realidad. A mí me gusta mucho este concepto de Hans Göppinger, que habla sobre la criminología. Ahí, véanlo, está interesante, claro que no es un concepto acabado o único, tiene algunos sesgos, por ejemplo, de orden jurídico, pero se me hace un concepto interesante, ¿no? Hay algo que yo quiero que ustedes chequen de cuáles son los elementos importantes, ¿no? Para intervenir, para entender, para desmenuzar la propia ciencia criminológica. Debemos de pasar de un concepto o de un entendimiento interdisciplinar a un proceso transdisciplinar, o de un concepto o entendimiento multidisciplinar a un entendimiento transdisciplinar, donde el cruce entre las ciencias genere nuevo conocimiento para las nuevas necesidades dentro de la sociedad. La criminología estudia la esfera humana, sí, estudia múltiples factores que intervienen en la violencia y el delito, o en el conflicto, o en la controversia, sí. ¿Generan modelos para la evitación y la prevención? Sí. ¿Puedes dar tratamiento o intervención? Sí. ¿Hay una síntesis? Sí. ¿Hay fenómenos causales explicativos que generan estos fenómenos? Sí. ¿Es una ciencia natural? Pues puede que sí. ¿Es una ciencia entendida desde una perspectiva sociocultural? Sí. Por lo tanto, la criminología, como les decía, y como analizamos en cada una de las ramas, debe ser un fenómeno de intervención mucho más amplio que el que nos han hecho creer. Entonces, miren, no me voy a detener en esto tanto. Fíjense, hay algo interesante acá. Esto es parte del análisis de las dimensiones humanas, ¿no? A lo mejor la dimensión espiritual es la cual yo pues, ahí me aparto un poco, para muchos será necesidad, pero el ser humano tiene dimensiones físicas, sociales, cognitivas, comunicativas, estéticas, emocionales, culturales, antropológicas, faltaron ahí algunas, pero saber precisamente que todas estas dimensiones se generan
o se puede generar una intervención de la ciencia criminológica para evitar precisamente fenómenos que puedan generar controversias, conflictos, o cuando se generan controversias o conflictos, hay un modelo de intervención bien estructurado para que esos conflictos, tanto en el ámbito macro o micro o individual, no generen crisis. Eso yo quiero que ustedes chequen y analicen. Todo eso es criminología, sí. A mí me gusta este concepto que se me hace una definición romántica, pero real. Yo creo que es uno de los criminólogos más serios de al menos las últimas décadas, Benigno Di Tullio, que menciona esto. La criminología es la ciencia de la generosidad, dar vida a una verdadera y propia ciencia de la bondad, mediante la cual se haga posible combatir más eficazmente la causa de los más graves y más frecuentes actos antisociales y criminales y buscar los medios aptos para desarrollar en cada hombre, en cada persona, una más profunda y más activa bondad. Yo creo que esa es una definición que nos hace entender que la criminología en cualquier área de la conducta, el comportamiento, las relaciones humanas, puede generar una intervención. Hay algunas otras interesantes, contemporáneas, y chéquense, por ejemplo, cómo se entendía en la fase antigua de la ciencia criminológica con Rafael Garófalo en 1885, y por ejemplo en García Pablos de Molina, cómo se entiende, en los años 90, esta forma de entender los fenómenos. Es totalmente distinta. Y claro que se va a ir transformando. Entonces, a todo esto, ¿qué es la criminología? Pues no es esto. Esto es lo que nos venden en las universidades, esto es lo que nos venden en los cursos, esto es lo que nos hacen creer que haremos, y ese es precisamente, yo pienso, que uno de los venenos del campo criminológico. Hacer creer que algo es y no es, hacer pensar que se va a intervenir en eso y no se puede intervenir, entender sí que existe esta parte, esta perspectiva de la criminología forense, que sí se puede generar, por ejemplo, sí se puede ser analista en el ámbito de la procuración de justicia, que sí se puede ser perito en materia criminológica, pero el entender que hay, más bien el no entender que hay más y el querer generar necesariamente como una obsesión estos campos laborales, lo único que va a generar es un cuello de botella, es un conflicto en la propia criminología, una falta de posibilidades de crecimiento y una falta de intervención en donde hace falta el estudio criminológico. ¿Qué podría ser? Pues miren, a lo mejor sueno a loco y está bien, pero es tan impactante la ciencia criminológica que en algún momento va a salir al espacio. ¿Cómo es eso? La necesidad del ser humano ante un mundo que se acaba y en algún momento se va a acabar o que se está precarizando, está buscando llegar a otras esferas, a otros lugares. Lo mismo, por ejemplo, que está haciendo Elon Musk con el proyecto de Cyberlink, por ejemplo, de crear, digamos, dispositivos o chips intracerebrales, por ejemplo, para guardar recuerdos, para generar este proceso de retroceso y generar esta parte de reavivar los recuerdos, para almacenar más información, para vincularse a la inteligencia artificial, hará que las relaciones entre los seres humanos cada vez sean más complicadas. El fenómeno de querer colonizar otros planetas va a ocurrir en algún momento. La migración de la raza humana para buscar otros lugares va a ocurrir. Imagínense los nuevos conflictos, imagínense los nuevos retos, las nuevas necesidades, las nuevas formas de violentar, de delinquir, de atentar, de prevenir ese tipo de conductas que van a comenzar a ser parte de los procesos históricos que van a llevar a otros lugares, a otros momentos, a otras épocas. Desde luego que van a requerir una intervención. En algún momento, ¿qué podría ser, por ejemplo, se me ocurre algo, un fenómeno de guerras entre razas, un fenómeno de guerras entre sujetos que colonizan otros lugares, terrorismo espacial,
Esta parte, por ejemplo, de sabotear, señales de comunicación, todo eso va a ocurrir. Todo eso se relaciona precisamente con el conflicto, se relaciona con las relaciones humanas, se relaciona con la violencia, la intervención, el sabotaje, los procesos de guerra, con todo lo que tiene que ver el ser humano. Díganme ustedes si no va a ocurrir. ¿Qué podría ser? La criminología puede ser lo que nosotros hagamos. La criminología podría ser lo que nosotros entendamos de la realidad y dejemos de romper en una visión optada. Chéquense de algo interesante. En criminología, por ejemplo, te enseñan a entender la criminología misma con Rodríguez Manzanera. No tengo nada contra él, yo creo que es un antecedente, yo creo que es alguien que ya dio lo que tenía que dar en el sentido de la generación de conocimiento criminológico. Sin embargo, necesitamos también entender desde otras latitudes la criminología. No me podrán dejar mentir que muchísimos que han estudiado la criminología se han formado con estos libros. No permite crecer, no se permite entender, no se permite romper inclusive. Yo creo que es necesario que uno de los perfiles de la criminóloga o el criminólogo es que sea contestatario, que rompa con los discursos hegemónicos precisamente para proponer. Si ustedes leen un libro y esto que leen creen que es lo que no puede cuestionarse, lo que es inamovible, lo que no puede configurar algo distinto, entonces ustedes lo único que están siendo son repetidores. Es importante que ustedes propongan algo distinto y que puedan cuestionar a aquellos que en algún momento sí fueron la vanguardia. Ustedes ahora pueden ser la vanguardia precisamente para proponer. Entonces, esta pregunta, ¿qué no requiere la criminología? Miren, lo voy a decir ahorita y lo voy a decir bien, lo voy a decir fuerte y lo voy a decir concreto. La criminología no requiere reciclar las mismas prácticas. Leí en los comentarios, en estos cientos de comentarios que me escribieron, leí que decían, es que no hay campo laboral. Discúlpenme, estamos en un país en vías de desarrollo, donde el campo laboral es precario, donde las necesidades son altas, donde la población tiene un alto índice de desempleo. Y a eso le sumamos la mala oferta que hace el criminólogo o la criminóloga respecto a su propia formación, al propio sentido de la intervención de la propia profesión, pues ustedes díganme si no es simplemente el efecto de la carencia que hemos generado como criminólogos. De tal forma que lo que no se requiere, y es sumamente importante, que en la criminología exista gente que no tenga un sentido crítico. No se requiere eso. No se requiere gente que piense que una profesión te tiene que enriquecer. Tú tienes que enriquecer a la profesión. En un sentido, digamos, retributivo, cuando tú enriqueces a tu profesión te va a enriquecer a ti mismo. Y no siempre en el sentido económico, sino en otros sentidos. ¿Qué no se requiere? Que sigamos replicando las propias formas de corrupción, las propias formas de violencia. Yo les quiero comentar algo. En los foros, que a mí me gustan mucho, muchos comentarios, muchas ofertas de muchas cosas muy interesantes, me doy cuenta que en mucha gente existe esta forma de reciclar los procesos de violencia y de creer que si eres criminólogo o criminalista, debe de gustarte la sangre, la muerte, debe de hacerte insensible. Yo creo que lo que no se requiere en el campo criminológico es gente insensible, porque precisamente la insensibilidad reproduce los procesos de violencia. La insensibilidad no te permite entender que la criminología, como dice Benigno Di Tullio, es la ciencia de la bondad. No se requiere gente que no esté comprometida. Por eso, si ahorita que alguien está, o quienes quieran ingresar, ven este video y dicen, no, qué flojera, pues créanme que hacen un bien a la propia criminología si esto les da flojera. Créanme que le hacen muy bien a la criminología si no ingresan y reciclan estas prácticas que se tienen que romper. ¿Qué no se requiere? Ser una persona mediocre en el sentido cognitivo, en el sentido intelectual. Para ser criminólogo se necesita estar en avanzada, leer no solamente criminología, sino leer todo lo que tenga que ver
con ciencias de la conducta, todo lo que tenga que ver con ciencias sociales, con humanidades, con historia, todo lo que tenga que ver con el inicio del ser humano en las civilizaciones hasta la actualidad. En ese sentido se requiere la ciencia criminológica. ¿Para qué nos sirve? Pues para todo aquello que nosotros no le podamos dar un uso. Es demasiado amplio el campo que nosotros podemos generar. ¿En dónde puede trabajar? Les voy a dar una prueba. Miren, ahí les voy a dejar un link. Leí también dentro de los comentarios que algunos decían, es que mi escuela no tiene, o mi universidad no tiene vinculación con un cerezo, no tiene vinculación con una procuraduría, no puedo hacer mis prácticas. Yo les puedo decir que existen muchísimos lugares para que ustedes comiencen a hacer sus prácticas. En México, por ejemplo, está la Oficina de la Droga y el Delito en la Ciudad de México, de las Naciones Unidas. Si se meten a la oferta laboral, sí, claro, ahí para entrar a las Naciones Unidas no es por recomendación, es porque tengas o generes conocimiento, porque tengas un perfil, porque tengas uno o dos o tres o varios idiomas, es porque tengas especialización, es porque tengas un conocimiento, y hay un proceso de reclutación a través del formato P11, si no mal recuerdo, demasiado estricto. Es decir, hay lugares donde se puede desempeñar. Piden criminólogos en la Oficina de la Droga y el Delito. Por ejemplo, ¿en dónde puede trabajar? Que también es un ejemplo. Si ustedes entran a la Secretaría de Gobernación, si entran digamos, a sus perfiles, a sus ramificaciones, a esta parte orgánica, al organigrama, se van a dar cuenta que está, por ejemplo, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ahí en el nivel federal. ¿Y para qué sirve eso? ¿Qué sirve el criminólogo ahí? Pues muchísimo, para los entramados, el análisis de contexto, para la resolución de patrones, para el análisis de patrones, para la autorreferenciación, para el análisis conductual en un fenómeno sistematizado como son las desapariciones. A mí, como les comento, a mí me tocó trabajar en una unidad de análisis de contexto y entendíamos desde una forma transdisciplinaria e interdisciplinaria entre 21 especialistas, 22 especialistas, por qué en el Estado de México las mujeres son asesinadas, por qué desaparecen. Créanme que ustedes lo pueden llevar a un ámbito no solamente del sector público, también lo pueden llevar al ámbito del sector privado, que hay gran oferta. Hay varias empresas que ya están tomando la criminología. FEMSA de Coca-Cola es una de ellas. Decía un criminólogo que lo considero respetable, el doctor Bolaños, que si, ¿para qué trabajar en Oxxo? Pues ahí, créanme, que en la cuestión de logística, que en la cuestión, por ejemplo, de evitar la merma, robos hormiga, toda esta forma de prevención del delito dentro de las organizaciones, dentro de los comercios, el criminólogo debe tener una gran incidencia. Yo he visto inclusive en los perfiles, en los malos perfiles de reclutamiento de recursos humanos en empresas, que piden para estas cuestiones, por ejemplo, gente que haya estudiado ingeniería industrial. No quiere decir que no pueda el ingeniero industrial, está bien, pero nosotros también en ese sector podemos. Estamos ahí, tendremos que estar presentes. ¿Dónde más estudiar? ¿Dónde más trabajar? ¿Dónde más buscar hacer prácticas? En organismos internacionales. Amnistía Internacional es un organismo internacional. Juconi, que se ven todos los procesos de análisis de las violencias en menores de edad, es un lugar. Las Naciones Unidas es otro lugar, y todas sus ramificaciones de las Naciones Unidas. Por ejemplo, UNICEF, por ejemplo, el Alto Comisionado, y esto lo vamos a encontrar en muchas ciudades. Incluso hay proyectos de las Naciones Unidas que se aplican en lugares como Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Chihuahua, y ahí, créanme, la necesidad de intervenir en estos fenómenos por parte de la criminología. Les quería pasar este documental, ya medio me pasé de la hora, porque eran 50 minutos, pero sí me gustaría abrir un intercambio de preguntas y respuestas. Es interesante lo que ustedes puedan opinar, y sobre todo, que podamos entender que la formación no se da de manera espontánea, la tenemos que buscar. Estos foros son importantes para la propia formación. Entonces, abro el micrófono para quien quiera comentar, y si alguien no quiere comentar o alguna cuestión está bien, pero sí me gustaría que participaran.
En Facebook, no sé, hay varios conectados. No sé si a alguno le gustaría igual comentar alguna cosa. Tenemos, sí, un número de conectados y pues me gustaría saber, ¿qué opinan? No tengan miedo, no pasa nada. Esto es una plática, es formativo, no se preocupen. Si tienen dudas y alguna cuestión quieran comentar, no hay ningún problema. Adelante, Melissa, abre tu micrófono. Bueno, pues yo como ya egresada, la verdad estoy tocando temas sumamente importantes, puntos sobre todo, porque pues al abordar la parte de prevención e intervención y pues claro que esta parte de la criminalidad, etcétera, pues todo va evolucionando y todo va revolucionando y no nos podemos quedar, como tú lo dijiste, ¿no? En una criminología pues teórica, que claro que son fundamentos, son bases, pero no solamente es abordar lo que nos enseñan en clases, ¿no? Siempre cuando tú sales, pues te topas, ¿no? Con pared de decir, uy, esto no me lo dijeron o esto no sabía, ¿no? Pero de ti depende, o sea, que te tengas que seguir preparando en otras cuestiones. Y si no te gusta leer, si no te gusta investigar, si no te gusta ser crítico, también ser tolerante, ¿no? Porque también debes de aceptar el punto de vista de otras personas, entonces debes de ser una persona sumamente también, pues, introspectiva y retrospectiva, porque todo lo que tanto tenemos nos llega por dentro y también todo lo que hemos hacia afuera, porque efectivamente tus valores y tus creencias y todo lo demás, lo que te influye, pues es obvio que es la manera en cómo vas a ver la criminología desde otras áreas, ¿no? Entonces esta parte de conocer la historia, de conocer toda la cuestión, pues nos va a ayudar a ver otras cuestiones de una manera más objetiva, ¿no? Y de verdad que me encantó, me sorprende así como que todo lo que estás diciendo, porque efectivamente tal parece que no estoy generalizando, ¿no? Pero pues como tú lo dijiste, ¿no? Es triste saber que llegas a estudiar esta carrera sin saber a lo que verdaderamente trata, ni a lo que te vas a enfrentar, porque solo te dejas guiar por los medios de comunicación o por lo que viste en una serie, etcétera, siendo que ahorita que tú expusiste todos los puntos donde uno se puede desenvolver, que claro, es ahorita tal vez nos está tocando como picar piedra, ¿no? Como vamos a estar abriendo brecha, pero es importante todo esto que se está manejando, ¿no? Porque pues años atrás, pues nadie se hubiera imaginado un ejemplo, ¿no? Los delitos cibernéticos, ¿no? O sea, hace 100 años eso no había, no pensabas. Entonces, nosotros tenemos pues la responsabilidad de seguirnos actualizando, de seguirnos capacitando y reconocer, ¿no? Que no somos sabilotodos y el objetivo es centrarnos en aquello que pues donde sabemos que va a ser nuestro punto de partida para también nosotros dar algo más a los futuros egresados. Claro, coincido mucho contigo lo que dices, Melissa, me parece un punto interesante. Fíjate, tú eres criminóloga de formación, tú estás formándote creo que bastante bien, ahorita tú ya das conferencias, trabajas en temas que tienen que ver con violencia sexual contra menores y te estás formando y créeme que tú ya puedes entrar precisamente esta parte académica, porque ya tienes una experiencia, porque tienes ya una formación como criminóloga, porque entiendes las necesidades, porque has vivido las necesidades de la propia criminología y porque es un momento que ustedes son el relevo generacional de nosotros. Yo sé que no soy una persona de 100 años, de 80 años, pero en algún momento lo voy a hacer y hay personas atrás que vienen con otra vanguardia, con otro chip. A mí me parece importante. Miren, en Facebook pusieron varios comentarios, no voy a leer algunos. Está Leonardo Ocampo, dice, está dando una excelente explicación, te agradezco mucho. Mario Alberto Linares Sánchez dice, esta persona dice verdaderos senadores de antes. Bueno, no quiero entrar en controversia, yo creo que hay que pues asumir que hay diferentes opiniones, está bien, no hay ningún problema, Mario. No, ahorita no es un tema político, pero claro que toca la política, pero no desde esa perspectiva. Yo te agradezco mucho tu comentario. Analista de campo, que es un profesor precisamente y muy bueno en su área de intervención,
Y dice, efectivamente, el criminólogo no está capacitado para la competencia laboral. Otro comentario que pone es, para que la criminología sea aplicada, deberá ser fuera de una ideología. Esperar un puesto laboral, esperar órdenes y recibir su quincena. El criminólogo debe ser innovador y creador de herramientas para las necesidades que ya existen, mitigar y riesgos y actos. Me parece bien, me parece que coincido en algunos puntos. Y bueno, ¿alguien más le gustaría comentar alguna otra cosa? Es un momento importante, interesante. Ustedes aviéntense, no hay problema. Bueno, de no ser así, me gustaría nada más comentar algo, unos anuncios parroquiales. Miren, nosotros generamos un proyecto, varios profesionales, llamado Eureka. No soy yo, son varios profesionales de diferentes campos, y precisamente hacemos estos foros de formación, hacemos estos foros de análisis, en los que queremos reinventar muchas cuestiones de los procesos educativos, innovar en procesos educativos, y estamos haciendo campos de estudio para la mejora educativa, ¿no? Estas conferencias las hacemos gratuitas. De aquí generamos también ya cursos de especialización o talleres o cursos de diferente tipo para especializar. Hicimos un proceso de colaboración con Cofradía Criminológica, que es también una organización de la sociedad civil que impulsa procesos de criminología, y estamos cerca de firmar un proceso de colaboración con la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León de Guadaljical, y establecer precisamente mejoras en los procesos de educación. Me gustaría mucho que pudieran asistir a nuestras conferencias, son gratuitas, ustedes lo saben, hemos dado ya bastantitas en los últimos momentos, y vamos a generar un curso de un mes de precisamente las ramas de la criminología para la especialización y para estimular más el sentido del campo laboral para los criminólogos y las criminólogas. En los próximos días estaremos circulando la información, y pues yo estoy muy agradecido. Tenemos muchos en Facebook, no como lo esperaba, porque precisamente, como les decía, hubo más de 1,800 reacciones en 3 foros de diferentes grupos de este tipo de temáticas. Se inscribieron más de 600 personas. No vienen todos, está bien, este video lo pueden ver después, se reproduce, pero sí es importante que sepan que es el momento de asumir un papel distinto, de hacer algo por nuestra ciencia, y sobre todo también intentar romper paradigmas antiguos. Les agradezco muchísimo. Un último comentario que me acaba de poner Iván Cano Capetillo. Dice, eres un gran criminólogo, acabo de llegar, pero me consta. Muchas gracias, Iván. Pues, no siendo así que ya no hay más comentarios, les agradezco muchísimo su asistencia, les mando un abrazo y espero que sigan asistiendo a nuestras conferencias gratuitas.